Estas son las nacionales por NTR Medios de Comunicación. Deportaciones masivas al precio que sea, declara Trump. Menos de 48 horas después de las históricas elecciones del 5 de noviembre, donde arrasó a Kamala Harris y a los demócratas, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que llevará a cabo su promesa de deportaciones masivas al precio que sea. En tanto, su equipo inició los preparativos de acciones ejecutivas para materializar su agenda antimigratoria desde el primer día de su gobierno. No es una cuestión de precio, no tenemos otra opción. La gente ha matado y asesinado, los capos de la droga han destruido países y ahora van a regresar a esos países porque no se van a quedar aquí al precio que sea, dijo a la cadena NBC en su primera entrevista después de su victoria. Asesores de Trump filtraron en ese sentido que ha empezado a dar forma a las acciones que firmará en su primer día en el poder, incluida una sobre la migración en la frontera con México y sobre las designaciones del equipo que le asesorará en la Casa Blanca y en su gabinete. Suprema Corte ordena despenalizar el aborto en Chiapas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado un artículo del Código Penal de Chiapas, el cual preveía supuestos en los cuales no era sancionable el aborto, al considerar que imponer causales dañan los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. De acuerdo con el Pleno de la Corte, se invalidó el artículo 181 del Código Penal en el Estado, reformado con el decreto 184 en mayo de 2023, que preveía supuestos no sancionables por aborto cuando el embarazo fuera consecuencia de violación, cuando la persona embarazada corriera peligro de muerte o cuando el producto sufriera alteraciones genéticas o congénitas. Este dictamen para que el Congreso de Chiapas apruebe la despenalización del aborto obtuvo 9 votos a favor y 1 en contra. Con ello, Chiapas está a un paso de ser parte de los estados donde la interrupción del embarazo es legal. Sheinbaum tiene primera llamada con Donald Trump. Hablamos de la buena relación México-Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó su primera llamada telefónica con Donald Trump para felicitarlo por su triunfo tras las elecciones en Estados Unidos y hablar sobre la relación que habrá entre México y Estados Unidos. Fue una llamada muy cordial, quiero destacar esto. Él inició la conversación felicitándome por el triunfo en las elecciones, pues le devolví la felicitación evidentemente, para eso era la llamada, para felicitarle por el triunfo. Y fue una llamada muy cordial en general, hablamos de la buena relación que hay entre México y Estados Unidos. Llegó un momento en que él planteó, está el tema de la frontera, así nada más lo dijo, y yo le dije, sí, está el tema de la frontera, pero va a haber espacio para poderlo platicar. Aprovechó para pedir que le enviara saludos al presidente López Obrador. Asesinato de turista estadounidense en Sonora. Francisco N. es detenido y acusado por el homicidio. Un juez de control abrió un proceso penal y dejó en prisión preventiva a Francisco Federico N., acusado por los delitos de homicidio calificado y asociación delictiva por presuntamente haber asesinado a balazos al marín estadounidense Nicholas Douglas Ketz García, un crimen que ocurrió en el tramo de la carretera interestatal 43 Altazarik en Sonora. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora detalló este martes en un comunicado que el crimen ocurrió el 18 de octubre a las 19:30 horas, cuando la víctima de 31 años, quien formó parte del ejército estadounidense, viajaba desde Arizona, Estados Unidos, hacia el balneario de Puerto Peñasco, México, para pasar unas vacaciones junto a su novia y su suegra, pero fueron emboscados por un grupo delictivo en la carretera. Actualmente hay 2 detenidos por el crimen y 2 sospechosos muertos, quienes viajaban a bordo del vehículo que utilizaron los sicarios para alcanzar a las víctimas y que fueron abatidos al enfrentarse con soldados del ejército mexicano. Claudia Sheinbaum con 70% de aprobación en el primer mes de su gobierno. La aprobación ciudadana al trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo registró 70% en el primer mes de su gobierno, de acuerdo con una encuesta nacional de El Financiero realizada en octubre. El sondeo revela que la desaprobación al trabajo de la mandataria fue de 24%, con 6% de personas que no respondió. El estudio indica que lo mejor valorado del arranque de gobierno son los apoyos sociales, con 70% de opinión positiva y 16% negativa, así como los derechos de las mujeres, que registró 66% de opinión favorable y 20% desfavorable respecto a de cómo el gobierno de Sheinbaum está tratando el asunto. Entre lo más negativo se señala la manera como se está tratando la corrupción, con 21% de positivos y 60% de negativos, así como el crimen organizado, que registró 16% de opinión positiva y 75% negativa. En lo que respecta a
las conferencias matutinas de la mandataria, 59% de las personas consultadas manifestó una opinión buena o muy buena, frente a 21% que dio una opinión mala o muy mala. Al comparar con las mañaneras que daba el expresidente López Obrador, 36% dijo que son mejores las de Sheinbaum, 41% afirmó que son iguales y 15% las calificó peor que las del exmandatario. Estas fueron las nacionales por NTR Medios de Comunicación. Hasta la próxima semana.